Muy buenas. En este vídeo vamos a explicar cómo se obtendría la capacitancia de arreglos de condensadores como estos los que estamos viendo aquí, de forma que uno pueda generalizarlo a un caso cualquiera en otro problema. Lo primero que tenemos que saber para poder afrontar estos problemas es conocer cuál es la capacitancia de cualquiera de estos condensadores en el vacío, es decir, sin ninguno de los dieléctricos que estamos marcando aquí. Cada color representa un dieléctrico. En este caso, como trabajamos con condensadores de placas planas y paralelas, pues la fórmula que tenemos que utilizar en este caso, pues ya se demostró en otro vídeo. Aquí simplemente vamos a hacer uso de ella y la capacitancia en ese caso era igual a la permitividad eléctrica por el área partido por la distancia. Vamos a simplemente intentar detenernos un segundo en ver lo que significan esos dos parámetros, área y distancia, que después nos va a ayudar a resolver los siguientes problemas. Si vemos el condensador en una vista frontal como la que se representa arriba, la distancia es directamente la distancia que habría entre cada una de los dos límites de las dos placas conductoras que estamos considerando. Esto sería la distancia. Eso sería una vista lateral. En una vista superior, suponiendo que el condensador, pues por ejemplo, tiene forma rectangular, el área que estamos considerando sería el área que determina la placa conductora en su totalidad. Este sería el área vista en una perspectiva superior. Bueno, con eso presente tenemos que tener en cuenta ahora cuál es el efecto de añadir un dieléctrico. Entonces, al añadir un dieléctrico a un condensador, su capacidad aumenta. Y en concreto, esa capacidad aumenta multiplicando con la constante del dieléctrico el valor de la capacitancia que tendría ese mismo condensador en vacío. Es decir, como tenemos un condensador de tipo placas planas y paralelas, tendríamos que multiplicar la constante dieléctrica por epsilon sub 0, el área de la placa, dividido entre la distancia. Algunas veces se conoce la constante dieléctrica o se conoce la permitividad relativa, pero sabiendo que la permitividad relativa se define como la constante dieléctrica multiplicada por la permitividad en el vacío, pues podemos independientemente utilizar cualquiera de estas dos fórmulas que tenemos aquí. Entonces, una vez tenido eso presente, ahora tenemos que analizar pues nuestros condensadores y ver si en estos condensadores que tenemos aquí, los dieléctricos, los trozos de condensadores están conectados en serie o están conectados en paralelo. En este caso es muy sencillo porque visualmente se puede observar que en el condensador 1, en el que las dos placas conductoras están así y el dieléctrico se rellena verticalmente ocupando la mitad del condensador, tenemos en este parte de aquí un dieléctrico tipo 1 y aquí un dieléctrico tipo 2, pues se observa que esto es equivalente a una asociación de condensadores en paralelo en el que el condensador de la izquierda sería el condensador que estamos marcando en rojo y el condensador de la derecha sería este que marcamos en rosa. Entonces, ¿por qué vemos que están en paralelo? Bueno, en este caso el dibujo nos ayuda bastante, pero en realidad la forma de comprobar lo que están en paralelo, lo que tenemos que hacer es ver si la parte superior de un condensador y la parte superior de otra comparten diferencias de potenciales, es decir, V1 del condensador A y V1 del condensador B son iguales, pero también tenemos que comprobar si eso ocurre en las partes inferiores, es decir, V2 en el condensador A también debe ser igual a V2 en el condensador B. En este caso, debido a que esto es una placa conductora y esta también, pues en ese caso esto se satisface y por eso llegamos a que están en paralelo. Una vez tenemos que esto está en paralelo, pues directamente utilizamos la fórmula de los condensadores en paralelo. Cuando dos condensadores se conectan en paralelos, esto es equivalente a una capacitancia que sería la suma de las dos capacitancias de cada uno de ellos por separado.
Para continuar ahora el proceso, simplemente tendríamos que calcular la capacitancia del condensador rojo más la capacitancia del condensador rosa que hemos puesto a la izquierda. Bueno, en ese caso, lo único que tenemos que hacer es utilizar la relación que hallamos antes, vamos a utilizar esta relación que tuvimos aquí antes, particularizando cada una de las variables que aquí aparecen, la K, la A y la D. Entonces, para el condensador 1 tenemos una constante 1, por ejemplo, la permitida en el vacío, y ahora tenemos que poner el área del condensador 1, la distancia del condensador 1. Para el condensador 2, pues su constante dieléctrica correspondiente, su área y su distancia correspondiente. Ahora nos paramos a analizar y vemos que, pues en este caso, el área del condensador 1 es igual al área del condensador 2, que es exactamente la mitad del área que tiene el condensador inicial. ¿Cómo podemos ver eso? Pues de nuevo aquí nos apoyamos en una vista superior. Si este es el condensador visto desde arriba, como el dieléctrico se distribuye de forma que la mitad izquierda corresponde al condensador 1 y la mitad izquierda corresponde al condensador 2, pues en ese caso la mitad del área le corresponderá a cada uno de ellos. Repito, esto es una vista superior, que en este caso se parece bastante a la vista lateral, pero en la vista superior pues vemos que el área del 1 es la mitad del área de 2. Si vemos en cambio una vista lateral, esa nos permite analizar las distancias. En una vista lateral lo que tenemos que ver es medir la distancia que hay desde la parte de arriba del condensador hasta la parte de abajo en cada uno de los casos. Aquí se ve también fácilmente que la distancia en el condensador 1 es también igual a la distancia en el condensador 2, que coincide con la distancia que había originalmente en mi condensador en el vacío. Por tanto, sustituyendo todos estos valores aquí dentro, obtenemos finalmente que la capacitancia equivalente de este arreglo será la suma de K1 por epsilon sub 0 por A dividido entre 2 por la distancia más K2 por epsilon sub 0 por A dividido por 2 por la distancia. Y esta sería la solución de ese primer arreglo que estamos considerando. Para el arreglo segundo, en el que los condensadores estaban divididos por la mitad horizontalmente, pues tenemos que hacer un análisis parecido. Ahora consideramos, como hemos dicho, que el condensador está dividido por la mitad y es la mitad superior la que tiene la constante dieléctrica 1 y es la mitad inferior la que tiene la constante dieléctrica 2. En este caso, ese condensador es completamente equivalente a un par de condensadores que se sitúan en serie entre sí, siendo el condensador superior el que hemos marcado en rojo y el condensador inferior el que hemos marcado en rosa. ¿Por qué están en serie? Aunque en el caso del condensador de placas planas se vea simplemente, para ver que esto está en serie, uno tiene que imaginarse un flujo de electrones que está pasando por aquí y obviamente todo el flujo de electrones que entra en el condensador rojo por la bornera superior tiene que pasar obligatoriamente por el condensador rosa para salir por la bornera de salida. Es decir, la corriente atraviesa por igual los dos condensadores y por tanto eso implica que están en serie. La capacitancia equivalente de este arreglo se calcula de la siguiente forma: 1 partido por la capacitancia equivalente será 1 partido la capacitancia 1 más 1 partido la capacitancia 2. Lo que tenemos que calcular en este caso, cuál es la capacitancia 1 y la capacitancia 2. De nuevo hacemos el mismo análisis.
El condensador 1, en este caso, tiene un área igual al área total. El área de la placa es la que tiene el condensador 1, mientras que la distancia que hay entre la placa superior y la placa inferior de ese condensador es solo la mitad de la que había originalmente. En el condensador 2 ocurre algo parecido. El área es también el área total, mientras que la distancia 2 es también la mitad de la distancia original. Teniendo eso presente, solo nos queda sustituir en la fórmula del condensador equivalente. 1 partido la capacidad equivalente es igual a 1 partido la capacidad del condensador 1, que será la constante dieléctrica 1, la permitividad eléctrica, el área total y la distancia dividido entre 2. Esa sería la capacitancia del 1 y la capacitancia del 2 sería algo parecido. Constante dieléctrica del 2, permitividad, área total dividido entre la distancia entre la mitad. Esa operación, si se quiere, se simplifica y se despeja lo que valdría la capacitancia. En el caso del arreglo número 3 tenemos una mezcla. Tenemos una primera parte que se sitúa en paralelo con dos condensadores que están en serie. Entonces tendríamos que hacer una mezcla de los dos problemas que hemos hecho anteriormente. Tendríamos que hacer algo como lo que sigue. Nuestro condensador estaría dividido primero por la mitad y después longitudinalmente otra vez más. Tendríamos un condensador 1, un condensador 2 y un condensador 3 que tenemos aquí. Esto es equivalente, utilizando el mismo análisis que antes, a un condensador que se sitúa en paralelo con dos condensadores en serie. El condensador que está en paralelo es el que hemos marcado en color rojo y los condensadores en serie serían el condensador rosa y el condensador amarillo. Por tanto, la capacitancia equivalente de este arreglo se calculará con la suma del condensador 1, que está en rojo, más el condensador serie, vamos a poner serie, de el 2 con el 3. Y el condensador serie del 2 con el 3, el condensador, vamos a llamarlo equivalente 2, 3, sería igual a 1 partido 1 por la capacitancia C2 más 1 por la capacitancia C3, utilizando la fórmula de los condensadores en serie que hemos puesto aquí delante. Esto habría que ponerlo aquí y si queremos operar. Lo único que me queda por hacer es, por tanto, calcular las capacitancias 1, 2 y 3 de cada uno de esos condensadores. Para el condensador 1, de nuevo analizo su área y de nuevo analizo su distancia. En este caso, el condensador 1 ocupa la mitad de la superficie. Si lo vemos quizás en perspectiva, que esto nos puede ayudar, y esta es la placa, se ve que el condensador 1 ocupa la mitad del área total de la placa, es decir, el área original dividido entre 2. Con respecto a la distancia, tenemos que medir la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que en este caso coincide con la distancia total que había inicialmente, así que la capacitancia 1 será la constante dieléctrica 1 por la permitividad por el área partido por 2 multiplicado por la distancia. Con respecto al condensador 2, lo que se observa en este caso es que el condensador 2 tiene también un área, que es esta, igual a la mitad del área original del condensador en vacío, y la distancia que tenemos que considerar, que sería esta de aquí, es también igual a la mitad, he puesto aquí una D, área partido por 2, y la distancia será también la mitad de la distancia que tenía originalmente mi condensador en vacío. Esto significa que la capacitancia de mi condensador 2 va a ser la constante dieléctrica 2, que no se nos puede olvidar, y ahora el área partido por 2 entre la distancia partido por 2. Por tanto, se nos simplifican esos factores y una primera conclusión que se puede sacar aquí es que dividir entre 2 el área y dividir entre 2 la distancia me genera un condensador
equivalente al condensador original. Primera conclusión que se puede obtener de este análisis. Por último, el condensador tipo 3, que es el amarillo, tiene un área exactamente igual que el rosa y por tanto es también igual a la mitad del área original. Y la distancia, igual que antes, podemos ver que es también la misma que la rosa, que es la mitad que la original. Así que, de una forma completamente equivalente a la anterior, la capacitancia 3 va a ser la constante dieléctrica 3 por la permitividad por el área partido por D. Ya tenemos cada una de las capacitancias y estos tres resultados se sustituirían aquí para calcular la capacitancia del condensador equivalente. Lo que hemos hecho hasta ahora, pues valdría para cualquier condensador de placas planas y paralelas. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si nuestro condensador pues, fuese esférico? Si fuese esférico nuestro condensador, pues imaginemos, por ejemplo, pues las dos esferas conductoras. Imaginemos ahora, pues distintas posibilidades. Pues vamos a considerar, por ejemplo, que nuestras esferas conductoras están rellenas por una parte la mitad superior y la mitad inferior, tal como marca aquí, y en otro caso se dividen de forma concéntrica, tal y como vemos aquí. Es decir, por marcar con colores, este sería nuestro dieléctrico tipo 1, y aquí sería, por ejemplo, el interno, este sería la constante dieléctrica 1, y este sería la constante dieléctrica tipo 2, y este sería la constante dieléctrica número 2. Entonces, en este caso no es tan evidente como aquí ver cuándo estoy en paralelo o cuándo estoy en serie, porque el propio dibujo del condensador me daba esa intuición. Aquí es un poco más complicado. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, conocer dónde están las borneras. Entonces, las borneras de conexión en un condensador esférico están situadas en los conductores internos y externos, que son los que estamos marcando ahora mismo. Y para ver si están en serie o paralelo, tenemos que analizar, como hicimos antes, las diferencias de potencial y el posible paso de corriente. Entonces, tenemos que considerar cuál sería la parte interna de este coraza, que en este caso sería esta de aquí, esta sería la parte interna, y la parte externa sería esta de aquí. Entonces, vemos que el condensador rojo, si está siendo atravesado por una determinada carga, que entra por aquí, la carga para abandonar el condensador está obligada a atravesar completamente a la zona rosa para después poder salir por esta otra bornera. Es decir, en este caso, se observa que esto es equivalente a dos condensadores puestos en serie, siendo el condensador de dentro un condensador esférico como el que está en vacío y el que está por fuera otro condensador esférico. Cada uno de estos condensadores se calculará con la fórmula del condensador esférico que podemos buscar en otro vídeo que tenemos por aquí, particularizando los nuevos radios de las curvaturas que marquen esto. Sin embargo, en este caso no es tan evidente porque aunque esto represente una conexión en paralela porque los condensadores comparten los potenciales internos, estos potenciales son los mismos, y los potenciales externos, esto por tanto es equivalente a una asociación paralela como la que estoy pintando aquí ahora mismo. El problema en este caso es que ni el condensador rojo ni el condensador rosa son condensadores esféricos, es decir, la capacitancia de cada uno de esos condensadores no se puede utilizar la fórmula del condensador esférico, porque no es verdad que estos condensadores sean
esféricos. Por tanto, en otros casos se nos complica un poco en algunas situaciones. Bueno, haciendo un resumen del proceso, por tanto, que hemos seguido, pues en primer lugar tenemos que considerar la fórmula del condensador en vacío y ver si cuando hacemos divisiones la forma geométrica de cada una de las partes coincide con la de este condensador en vacío. En el caso de las placas planas es así y por tanto podemos utilizar las fórmulas. Las fórmulas habrá que particularizarlas para las áreas, las distancias y la constante dieléctrica de cada uno de los casos. Y después habrá que analizar si están en serie o están en paralelo, analizando para ello las diferencias de potencial y analizando el posible paso de las corrientes. Eso habrá que hacerlo en un caso plano, pero también se puede hacer generalizable al caso de condensadores esféricos o el caso de condensadores cilíndricos.